Aleluya. Unánimes todos en esta hora, dándole gloria al Señor, trayendo adoración para Dios con nuestros labios, poniendo en palabras agradecimiento, honra, honor, valor a Dios. Gracias, Señor. Dile, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque solo tú eres merecedor de esa gloria, de esa honra, de esa alabanza. Gracias, Señor, en esta hora. Decidimos comenzar una semana en tu presencia. Iglesia, unánimes juntos, levantando adoración al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Dale gracias. Toma unos minutos para que entres en el corazón de Dios, recibas de Él su voz, su paz. Dale gracias a Él por quien Él es, por su persona, por su amor, por su sacrificio, por lo que Él encierra para ti, por lo que ha hecho, porque vas a vivir una eternidad en su presencia. Dile, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, toda la honra. Mi corazón te pone en primer lugar. Vamos a hacer una decisión, iglesia, de que nunca el Señor se baje del trono de nuestro corazón. Quitar todo lo que impide que su presencia sea lo primero en nuestra vida. Su palabra, su amor, su voz. Gracias. Gracias. Hermanos, cuando la presencia de Dios se manifiesta, no la que está en todo lugar, como su omnipresencia, sino la presencia activa y manifiesta, que se alegra porque el pueblo glorifica al Señor, la presencia de Dios. Aleluya, que produce vida, que produce paz, que se activa porque decidimos ponerlo a Él en primer lugar, porque de nuestro corazón sale una palabra de agradecimiento, de adoración. Esa presencia produce paz, produce gozo. Aleluya, toca nuestra vida, toca nuestro corazón. Dile, recibe hoy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en el nombre de Jesús. Glorificamos al Señor hoy y para siempre, hoy y para siempre. Gracias le damos a Dios por tu vida en esta tarde de domingo, comenzando la semana. Recuerda, como comience la semana, así la vas a terminar. Somos la Iglesia Jesucristo, Hijo de Dios, en la ciudad de Miami, para bendecirte, para orar por ti. Y estamos pues dispuestos siempre para servirte. Le pido al Espíritu de Dios en esta tarde que me ayude a enseñar. Le pongo en sus manos esta enseñanza una vez más y le pido que me ayude a traerte esta palabra con claridad, con libertad, que puedas entenderla, que puedas diluirla, y le pido que te ayude en esta hora. Vamos a abrir la palabra en Éxodo capítulo 4, verso 31. Éxodo capítulo 4, verso 31. Le he puesto un título a esta enseñanza y se llama Cree a Dios, créele a Dios. No basta con creer en Dios. Dice la palabra de Dios que los demonios creen, tiemblan y siguen siendo demonios. No basta con creer que Dios es, que Dios lo ha hecho todo. Dios quiere que le creamos a Él, que le creamos a su palabra, a sus promesas, a su amor. Más en este tiempo donde se hace imprescindible esa relación. ¿Sabías tú que la relación íntima con Dios proviene de creerle a Dios? Dice la palabra, acércate confiadamente al trono de la gracia. Para uno poder acercarse a Dios, a su persona, uno tiene que creer que Él es. Uno tiene que creer a lo que Él ha dicho, porque si no, ¿con qué confianza nosotros nos vamos a acercar?
Hoy más que nunca necesitamos creer a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas voces, hay mucha palabra descompuesta, hay mucha palabra corrupta, hay mucho mensaje mezclado, hay mucha palabra que no tiene nada que ver con lo que Dios ha hablado, y necesitamos conocer a Dios, conocer su palabra y creer, esforzarnos para creer a Dios. Ahora, hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios, y las dos son necesarias. Las dos son necesarias. Hablando del pueblo de Dios de Israel, en Éxodo 4:31 dice, y el pueblo creyó. ¿Por qué creyó? Porque vio sus maravillas, vio la vida de Dios, el esplendor de Dios. Hubo una manifestación, hubo un llamado. Dios llamó a ese pueblo a libertarlo. Después dice que después de 400 años, 430 años, pues dice que el pueblo clamó al Señor, producto de su esclavitud, clamó. Egipto lo oprimía, Egipto pues era un castigador, y dice que Dios clamó el pueblo de Israel clamó a Dios, y dice que Dios se acordó del pacto que había hecho con ellos y le envía un libertador llamado Moisés. La gloria de Dios se fue manifestando, las maravillas de Dios se fueron manifestando. Éxodo 4:31 dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Dice, el pueblo creyó. ¿Por qué? Porque Dios visitó a su pueblo, los liberó. Dice que el pueblo, al creer, se inclina y adora. ¿Por qué? Porque ya recibe una revelación, no solo de quién es Dios, sino de lo que Dios es capaz de hacer. Y comenzó ese pueblo pues a caminar, a caminar siendo guiados por el Señor. Aunque en muchos momentos dudaron y se rebelaron, y fue en la mayoría de los momentos, y se quejaban y murmuraban, Dios seguía haciendo la obra, Dios seguía manifestándose. Pero siempre había un remanente, siempre había un grupo que tenía un espíritu diferente y le creía a Dios, y le creía al Señor por sus maravillas, por su brazo fuerte y extendido, le creía a Dios por quien Él era. La gloria de Dios se manifestó en esos 40 años en el desierto. Ahora, acerca de creer, no en Dios, a Dios. Dios se nos da a conocer, Él espera que le creamos. Diga, Dios se me ha dado a conocer, Él espera que yo le crea. Ahora, mientras más avanzamos en Dios, más fuerte debe ser nuestro creer. No es aquello de que, bueno, llevo 15 años caminando con el Señor y ahora pues como que dudo más. Ahora como que le doy entrada a la incredulidad. No, dice que Dios lleva al creyente, al discípulo, a sus hijos de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es imposible llevar años caminando con el Señor y disminuir nuestra creencia, nuestra fe en Él. Creerle al Señor debe ser un estilo de vida creciente. No es tan solo pues creer que Dios es. No es tan solo creer que lo ha hecho todo, que nos hizo, que nos formó del polvo de la tierra, que sopló espíritu de vida en nosotros. Creer a su palabra, creer a sus promesas, creer a sus consejos, creer a su sabiduría. Cuando creemos a la sabiduría de Dios establecida aquí, pues nos va a ir muy bien. Seremos bendecidos, seremos bienaventurados, seremos hombres y mujeres sabias que caminan de acuerdo a sus preceptos, a su sabiduría. El ser humano fue creado con la capacidad de creer. Vamos a entender esto en esta hora. El ser humano fue creado con la capacidad de creer. Todo ser humano, el bebé que nace, el bebé que acaba de nacer ahora en el hospital de la esquina y tiene horas de nacido, viene con la capacidad de
creer. Pastor, hay alguien que no tiene la capacidad de creer. ¿Quién es? Bueno, pues alguien me dice, bueno, los ateos, los agnósticos. Bueno, los ateos creen que no hay Dios. Así que tienen la capacidad de creer. Ellos creen que no hay Dios. Esa es su creencia. Entonces, pues ellos aceptan ese pensamiento, aceptan lo que ellos han entendido de acuerdo a su percepción, a lo que han vivido. Eso es lo que ellos creen. Entonces, ellos tienen también la capacidad de creer. Todos en algún momento, antes de conocer a Jesús, hemos creído en algo. Hemos creído, ¿por qué? Porque Dios nos da la capacidad de creer. Hasta que no venimos a Cristo y nos encontramos con esa persona maravillosa. ¿Recuerdas la adoración que teníamos al principio? Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra, la alabanza, porque no hay nadie como tú. Entonces, cuando venimos al encuentro de esa persona tan maravillosa y tan especial que Jesús, pues se nos caen los velos del corazón, se nos cae, pues entonces solo Él cuenta. Solo Jesús se viene a convertir en nuestro Señor, en nuestro buen amo, en nuestro amo amoroso. Entonces, pero en algún momento todos hemos creído en algo, en un pasado antes de Jesús. Creíamos en una piedra, creíamos en nuestros propios conceptos, creíamos en una estatua o creíamos en la meditación, en que yo pues me conectaba con el sol. Creíamos en algo, creíamos en un coco que lo hizo Dios para una fruta que la hizo Dios para comer. Pues hay muchos que veneran cocos y adoran cocos y le hablan a cocos hasta el día que nos encontramos con el que hizo el coco, a Jesucristo, el dador de la vida. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas, dice la palabra de Dios. Ese día pues nosotros dejamos de creer, pero nacemos con la capacidad de creer. Ahora, pastor, fe y creer es lo mismo. No son lo mismo, pero son inseparables. Son inseparables. Importante conocer que fe y creer no es lo mismo, van de la mano. La fe se produce porque se cree, porque se acepta, porque se recibe, porque se tiene la seguridad de que Dios es, de que Dios puede hacer. Entonces, pues yo tengo fe. La fe se produce porque se cree. Es aquello que tengo como evidencia de algo que recibiré. Esa es la fe. La sustancia de las cosas que yo espero. Ahora, ¿qué es creer? Es la acción de la fe. Actúo porque acepto algo como cierto. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y él salió. ¿Por qué? Porque creyó a la palabra de Dios. Dice que él le creyó a Dios y le fue contado. Su creencia le fue contada por justicia. Su fe se manifestaba porque él aceptaba a Dios como verdadero, como fideligno, como aquel que solo dice la verdad. Esa fe viene por una creencia. Entonces, el creer y la fe van de la mano. Hoy necesitamos que nuestra fe se alimente exclusivamente por creerle a Dios. Importante esto que estoy hablando ahora. Tu fe y mi fe no pueden alimentarse por creer en otra cosa que no sea el Señor. Aquí está la gloria de Dios, aquí está el conocimiento de Dios, aquí está quién es Dios, aquí está qué ha hecho Dios. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué hará Dios? Aquí habla del Dios que vive en el eterno presente. Aquí pues conocemos lo que Dios quiere para nosotros. Aquí están las promesas de Dios. Si somos capaces de creerlas, pues nuestra fe las verá manifestadas. La fe manifiesta lo que se ha creído. Ya ves la relación entre creer y fe. Ahora, tenemos la capacidad para creer. La pregunta es, ¿en qué o en quién creemos? No estoy siendo repetitivo, es necesario entretejer el mensaje. ¿Por qué? Porque cada mensaje tiene un objetivo, cada mensaje tiene un destino,
tiene una razón de ser, y la razón de este mensaje es que nosotros entendamos que nacimos con la capacidad de creer. Creemos que Dios existe, pero necesitamos creer lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha prometido. Entonces, pues, la enseñanza se compone de entrelazamientos. ¿Para qué? Para poder llegar a un fin, pero mientras llegamos a ese fin, nosotros tenemos que no perder de vista cuál es el objetivo de la enseñanza. Entonces, ¿en qué creemos nosotros? Creemos que nacemos separados de Dios. Esta palabra se nos ha predicado, que el Padre nos amó tanto y que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la primera creencia de nosotros como hijos de Dios cuando cruzamos de una línea a otra. Nacemos separados de Dios. Por el camino aprendemos y recibimos información de Dios y creemos en Dios, pero no comenzamos a creerle a Dios hasta que no creemos, aceptamos, recibimos la verdad de que Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para llevarnos a Él. Cuando nosotros aceptamos esa creencia, es la creencia principal. Es la creencia principal para toda la humanidad, rico, pobre, grande, chiquito, raza, lengua, nación, no importa, es la creencia principal. No hay otro camino a Dios, solo Jesús. Cuando venimos a Jesús, entonces comenzamos a conocer al Dios que nos habla, al Dios que nos ha dado propósito, al Dios que nos ha dado vida. Comenzamos a creer su palabra, comenzamos a creer lo que Dios ha dicho, porque Él nos ha dado la capacidad para creer. En esta tarde yo te traigo algunos puntos acerca del creer, la importancia de creer para el creyente. Recuerda, el creyente tiene que creer, porque el oficio del creyente es creer. El oficio del mecánico del carro es arreglar el carro. El oficio del médico es ayudar al paciente, trabajar en la salud de aquel que lo va a ver. El oficio del maestro es enseñar. El oficio del creyente es creer. Sí, yo creo en Jesús, yo soy un creyente. ¿Estás creyendo? ¿Estamos creyendo lo que Dios ha dicho? Vamos a ver algunos puntos acerca del creer, para tomar fuerzas, para llegar a un destino final en esta enseñanza. Y es que vamos a desarrollar escaladamente nuestra habilidad de creer. Mientras más creamos, mientras más le creamos a Dios, más vamos a recibir de Él. Y más en este tiempo donde necesitamos recibir de Dios. Y no hablo de cosas materiales. Hablo de recibir consejo, guianza, paz, recibir la voz de Dios, recibir el consejo de Dios en estos caminos tan tenebrosos que estamos transitando en este tiempo tan peligroso y tan malos. No se cree con la razón. Diga, yo no creo con la razón. No se cree con la mente. Se cree con el corazón. Vamos a Romanos 10:10. Es importante. Romanos 10:10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón creemos, con la boca manifestamos lo que hemos aceptado como verdad en el corazón. De acuerdo a cómo hablamos, vamos a actuar. Las acciones es la parte final. Comenzamos a hablar, yo voy a hacer esto, Dios me ha dicho esto y yo me voy a comportar así porque yo espero esto, porque Dios quiere esto para mí, porque es la voluntad de Dios. Ahora, ¿de dónde salen esas palabras? De un corazón que cree. No se cree con el raciocinio, no se cree con la inteligencia, no se cree con el sistema natural, con informaciones. Se cree con el corazón. Es donde la fe habita, es donde la palabra de Dios
cae como semilla. Es ahí donde nosotros creemos. Ahora, ¿qué se cree en el corazón? Escucha esta pregunta. ¿Qué tú crees en el corazón y qué yo creo en el corazón? Lo que antes se ha puesto en el corazón. Tú crees lo que tu corazón tiene, lo que tu corazón ha recibido. Por eso es importante lo que oímos, lo que vemos, lo que hablamos, porque es un ciclo. Hablamos lo que hay en el corazón y eso mismo que hablamos vuelve a entrar en el corazón. Por eso, si lo que está saliendo de nuestra boca no produce fe, no produce vida, hay que cambiar el estado del corazón para entonces producir una nueva palabra. Recuerda que las palabras son semillas. Yo te aconsejaría que vuelvas a escuchar este mensaje. Este mensaje Dios lo ha diseñado para recibir en esta hora. En esta hora crítica que nos ha tocado vivir, recibir. Si no creemos, no podemos recibir. ¿Qué hemos puesto en el corazón? ¿Qué estamos poniendo en el corazón? ¿La palabra de Dios o cualquier otra información? La palabra de la religión, la palabra de la imposibilidad, la palabra de yo no puedo, la palabra de las noticias, o la palabra del filósofo, o de aquel que nos da un mensaje positivo sin Dios, sin la base de la palabra. No. Para creerle a Dios hay que escuchar a Dios. Repite conmigo, para creer a Dios hay que escuchar a Dios. ¿Qué estamos poniendo en el corazón? ¿Qué sucede cuando decidimos creerle a Dios? En primera instancia recibimos por la fe la salvación del alma. Ya lo vimos al principio. Cuando decidimos creerle a Dios, aún sin conocerlo, lo primero que vamos a recibir es la salvación. Sin salvación no podremos creer lo que está aquí. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu Santo viviendo en nosotros. No hay relación con el Espíritu Santo. Aunque Él esté ahí amándonos y en cierto momento nos ayuda antes de venir a Cristo, necesitamos la guianza, la revelación, la luz del Espíritu Santo. Primero que todo, necesitamos creerle a Dios para salvar el alma. Él ha enviado a Jesús. Él nos ha amado con amor eterno. Después de esto, comienza un caminar en su palabra. Comenzamos a conocerlo, comenzamos a recibir de la luz de su palabra y comenzamos a creerle. ¿Qué sucede cuando le crees a Dios? ¿Qué sucede cuando yo le creo a Dios? Bueno, pues dice la palabra de Dios que todas las cosas no serán posibles. ¡Wow, pastor! Todas las cosas me serán posibles. Las cosas conforme a la voluntad de Dios. No podemos pedir, no podemos optar, no podemos anhelar algo que Dios no desea. Pero si es la voluntad de Dios, es posible, es posible. Dice Marcos 9, para el que cree, todo es posible. Tal vez pues no sean muy fáciles de conseguir, porque todo lleva su proceso, pero no son imposibles. Repite conmigo en esta hora, para el que cree, todo es posible. ¿Qué sucede cuando le crees a Dios? ¿Qué sucede? Mira lo importante que es creer a Dios. Acuérdate que fe y creer no es lo mismo. La fe viene de la creencia. Ahora, ¿qué sucede cuando yo le creo a Dios? Cuando tú le crees a Dios, tu fe nunca será defraudada. Tu caminar en Cristo nunca será avergonzado. Vamos a Romanos 9:33. Romanos 9:33. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Tu creencia nunca será avergonzada si está puesta sobre Jesús. Pastor, ¿qué más me va a suceder cuando yo le creo a Dios? Recuerda, no es creer en Dios, es creerle a Dios. Es creer en Dios y es creerle a Dios. El apóstol Pablo decía, no me es molesto repetirle las mismas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces oímos algo y no lo volvemos a oír y se nos va. El enemigo lo roba, los afanes lo roban
es una pequeña porción de la palabra que no por ser pequeña sea fuerte y viva, pero como la oímos una vez, la meditamos una vez, se nos va entre tanto que hay. Entonces, por eso es el arte de la enseñanza en repetir. ¿Por qué? Porque hay una esencia y un destino. El destino de hoy es que tú creas, de que tienes una capacidad para creer y que Dios se agrada cuando tú le crees, tu fe va a otro nivel cuando tú le crees a Dios. Y necesitamos, dice, cuando le crees a Dios vas a ver su gloria. Vas a ver su gloria. Vamos a Juan 11 del 39 al 40. El amigo de Jesús, Lázaro, muere. Ya llevaba 4 días muerto. Jesús estaba en otro pueblo. Jesús viene, todo el mundo llorando. Si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y por ahí tantas cosas. Marta, María, estaba revuelto todo aquello. Bueno, pues dice que le dijo Jesús a Marta, le dijo, quita la piedra, Marta. La hermana, dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya, pues es de 4 días. ¿Para qué vas a quitar la piedra, Marta? Jesús, ¿para qué vas a quitar la piedra? ¿Para qué tú me das órdenes de que quite la piedra si ya mi hermano lleva 4 días ahí en esa cueva, ya en esa tumba ya? ¿Por qué? ¿Acaso no entiendes tú de que ya él murió? ¿Qué le respondió? ¿Qué le respondió Jesús a la hermana de Lázaro? En el verso 40 Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás a la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees que yo soy la resurrección y la vida? El que esté muerto, mira, Lázaro muere. Jesús lo resucita, ¿verdad? Marta, si crees verás la gloria de Dios, verás que yo soy el que hago todas las cosas posibles. Lázaro en algún momento vuelve a morir, pero en el día postrero Lázaro va a resucitar. En aquel momento Jesucristo resucita a Lázaro. Era el plan de Dios, que la gloria de Dios se manifestara. Era el plan de Dios, que el pueblo comenzara a ver realmente quién era Jesucristo. Te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios y la vas a ver hoy en tu hermano. Pues Jesús le dijo, Lázaro, levántate, ven fuera. Y Lázaro se levantó, mandó a que le quitaran las vendas. Y Lázaro resucitó, aunque murió después. Pero ahora su alma, su espíritu están en la presencia de Dios. El alma nunca muere, el alma es inmortal. En el alma está la conciencia, la vida. Los pensamientos no mueren. Ahora su cuerpo está en la tierra. El día que Jesucristo venga por su iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. El cuerpo de Lázaro se unificará con su alma y con su espíritu. Se convertirá en un cuerpo, pero es la resurrección postrera. Pero en aquel momento Lázaro resucita. Después muere, Lázaro resucita. Si crees ver la gloria de Dios, eso es ver la gloria de Dios. Resucitar un muerto es ver la gloria de Dios. Y Jesús vino a salvarnos, a liberarnos, a sanarnos, a darnos vida, a manifestar la gloria de Dios y a resucitar muertos también. Entonces, cuando tú le crees a Dios, ves la gloria de Dios en el área que le estás creyendo. Por eso es importante balancear nuestra vida espiritual, balancear la revelación que tenemos de Dios con todo el consejo, con toda la palabra de Dios, para poder creerle a Dios equitativamente en todas las áreas, no solo en un área. Si crees, vas a ver la gloria de Dios. ¿Qué sucede cuando le creemos a Dios? Vamos a Hebreos 4 del 2 al 3. Cuando nosotros le creemos a Dios, descansamos en Dios. Reposamos en Dios, tenemos descanso, paz, produce reposo. Hebreos 4 del 2 al 3 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Verso 3 dice, pero los que hemos creído, diga, los que hemos creído, pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. Cuando le crees a Dios, descansa.
que Él es que Él es tu paz. Entras en ese reposo que Cristo da. Solo Cristo nos pone a descansar en Él. Él es la roca de descanso. Él es la roca que no avergüenza. Él es la roca que edifica un individuo, un matrimonio, una familia, una casa. Pero para que todo eso suceda, hay que creer, aceptar como verdad lo que se está recibiendo en el corazón. Eso es creer. Esto producirá una acción. Entonces la fe toma cuerpo, empieza a esperar aquello que ha creído. La relación entre fe y creencia. ¿Qué nos sucede cuando nosotros le creemos a Dios? Seremos llamados por Jesús bienaventurados, felices, dichosos. Cuando le crees a Dios, eres llamado bienaventurado o bienaventurada. En Juan 20 Jesús le dice a Tomás, bienaventurado Tomás, los que no vieron y creyeron. Los que no vieron y creyeron. Cierro en esta hora con esta pregunta. Cierro en esta hora con esta pregunta. ¿Eres tú creyente? ¿Eres tú creyente en el Señor? ¿Estás creyendo? ¿Cuál es el oficio de un creyente? Creer. ¿O es que no hay palabra en el corazón? ¿O es que no hay relación con el Señor? Recuérdate, soy creyente. Debo entonces de manifestar mi creencia. No es solo creer de que Dios es, de que existe, ni aún creer de que mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Es accionar. Yo creo que Jesús es el Señor, yo debo accionar. Yo lo busco, Señor, perdóname, ven a mi vida, salva mi vida. Eso es fe en acción. Creer es fe en acción. Cierro con Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Cerramos con este verso. Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Diga, crea que le hay. Y Él es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios debe creer que le hay, que Él es, que Él tiene lo que ha dicho que Él es, que Él te dará lo que Él ha dicho que te va a dar. Creer. Este es el fin de la enseñanza, la completación de este mensaje. Tienes una capacidad, la estás poniendo por obra. Estás creyéndole al Señor, estás creyendo la palabra. Gracias le damos a Dios en esta tarde. Y le pedimos al Espíritu de Dios que si algo no estamos haciendo, que si algo no estamos, que si no hay una cooperación en nosotros, para que la única información sea lo que Dios ha hablado y por eso no produzcamos creencia a Él que nos convenza. Espíritu de Dios, manifiéstate en esta tarde, manifiéstate mañana, manifiéstate cada día. Queremos ver tu gloria. Hijo de Dios, queremos ver. Espíritu de Dios, te damos permiso. Diga, yo te doy permiso, Espíritu de Dios, para traer convicción a mi vida. Convicción cuando no estoy fomentando la creencia en Dios. Quiero creer lo que el hermano me dice, quiero creer lo que el pastor me dice, quiero creer lo que Dios ha dicho. Y no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque no estamos oyendo a Dios, porque no tenemos comunión con Dios, porque no vivimos para Dios, porque no es prioridad Dios. Si no hay creencia, y si no hay creencia, no hay fe. Porque la fe se alimenta del creer. Espíritu de Dios desciende en esta hora. Ayúdanos. Trae convicción a nuestras vidas. Tú eres el Maestro. Tú viniste a revelar a Jesús. Tú viniste a revelarnos la verdad, a llevarnos, aleluya, a conocer los pensamientos de Dios. Pedimos, Padre Celestial, en esta tarde, que nos ayudes. Como dijo aquel hombre, ayuda a mi incredulidad. Fue sincero. Jesús sanó a su hijo. Fue sincero. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Dice que cuando somos sinceros, cuando confesamos nuestro pecado, la incredulidad es un pecado, pues Dios
nos ayuda. Dice que el que encubre sus pecados no prospera. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a creerte, ayúdanos a creerte. Padre, toca en esta hora. Padre, cualquier imposibilidad, aquellos que nos están mirando ahora, Señor, a la iglesia Jesucristo, Hijo de Dios, a los hermanos alrededor de toda la tierra, a ustedes que han creído, a todos ustedes que ahora están conectados con este tiempo, con este servicio, a ustedes que han creído, yo he creído, reciban ahora la posibilidad de Dios, reciban la convicción de que Dios está obrando por ustedes, de que nunca serán avergonzados, de que verán la gloria de Dios. Reciban ahora el reposo de Dios, reciban ahora el bienaventurado de parte del Señor. Dile, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Solo tú eres merecedor de gloria. Gracias le damos a Dios en esta tarde. Señor, gracias. Creemos en ti, no en nadie más. Creemos en ti y te creemos a ti. En el nombre de Jesucristo, Padre, cualquier enfermedad, cualquier cautividad en esta hora, Señor, manifiéstate. Es tu voluntad sanarnos, es tu voluntad liberarnos, es tu voluntad, Padre amado, llenar nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón en esta hora. Gracias te damos en esta tarde. Y si alguien en medio nuestro no conoce al Señor como Señor y Salvador, hoy es el día, hoy es la tarde de salvación. Vamos a orar juntos. Repite conmigo: soy pecador. Diga: soy pecador. Reconozco que mi pecado me separa de Dios. Perdóname, Señor. Pídele perdón al Señor si nunca te has arrepentido de tu pecado. Dile: perdóname, Señor. Ven a vivir a mi corazón. Te hago mi Señor y mi Salvador por voluntad propia. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de vivir alejado de ti. Me arrepiento de llevar mi propia vida fuera de tu voluntad. Repite conmigo: Señor, salva mi vida. Te quiero a ti solamente. Renuncio a otros dioses. Renuncio al diablo, al mundo, a la carne. Ven a mi corazón con toda sinceridad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por esta hora. Sé bendecido tú y tu casa. Nos vemos la próxima vez. Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.